Hey, 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 aquí Sebastián Cova de regreso, grabando esto en la tarde del miércoles 11 de septiembre de 2024. Este pequeño capítulo pretende ser una fe de ratas al capítulo que publiqué esta madrugada y que grabé al pararme de ver el debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Es una... Bueno, hay varias cosas que ameritarían erratas. Alguien me señaló un error de que yo hablo de los tiempos verbales en español diciendo que son cinco y que en inglés son tres. Y entonces me mostró, esta persona googleó para demostrarme que los tiempos verbales en español son 12 y que en inglés son como 7. Ok, es verdad, sí. Pero eso no era esencial a mi argumentación, era un ejemplo sacado del forro a medida que argumentaba. Y además sigo creyendo que en esencia los tiempos verbales que más utilizamos en realidad son un puñado, por más que estrictos censos sean más de 10. Pero ok, lo que sí me parece importante es hacer una errata en un punto que comienzo a plantear ya muy avanzado el capítulo. De hecho, para ser exacto, fue cuando llevaba 1 hora y 7 minutos, 30 segundos. Es decir, en el minuto 67 comienzo a plantear un tema y luego no lo continúo por caer en una de mis típicas disertaciones históricas. El tema más o menos lo retomo, imagínate tú en el minuto, o sea, a la hora y 22, pero no exactamente por la línea que yo quería especificar cuando, sin darme cuenta, me desvié en el minuto 67. O sea, cuando llevaba 1 hora y 7. Entonces, esta F de Rata busca corregir eso y hablar de lo que iba a hablar ahí. De todas maneras, quiero que sepan que este tema ya yo lo toqué de forma mucho más detallada en el año 2021, en los capítulos 58, 59 y en cierta medida en el capítulo 76. 58 y 59 fueron publicados en junio de aquel año 2021 y el 76 en octubre. Pero los importantes son el 58 y el 59. El 58 se llama Mi preocupación por la derecha y el 59 se llama ¿Y cómo le responde la izquierda? Y porque también lo nombré, el 76 de octubre de aquel año se llama Dos crisis que afectan actualmente a los Estados Unidos. Pero la idea que quiero retomar es la de los capítulos 58 y 59, que es la idea que estaba comenzando a plantear esta madrugada y que abandoné. ¿Qué es cuál? Yo estaba hablando de lo preocupante que es la polarización política en los Estados Unidos, como las elecciones hoy en día, y por ahí fue que me desvié, cada vez más están definidas por un puñado que no llega a ser 5% de los votos, porque el otro 90 y pico por ciento de los votantes ya tienen sus preferencias electorales definidas y terminan votando por aquel partido con el que se identifican y que en muchos casos en el cual están inscritos. Pero entonces yo quería agregar algo que me parecía preocupante. Yo empecé diciendo, las dos mitades políticas del país están muy comprometidas con su causa y detestan a la otra. O sea, ven a la otra mitad del país como peligrosos, preocupantes, lo peor que podría pasar si llegan al poder, la clave de todo lo malo que sucede en el mundo y en particular en su país. Eso sí lo alcancé a decir. Pero yo iba a agregar algo y me quedé ahí. Llegué hasta donde dije, pero me preocupa que en la derecha se ha incunado una idea y ahí lo dejé. Eso fue justo en 1 hora, 7 minutos, 30 segundos. ¿Qué era la idea que iba a argumentar ahí? Que es la que ya expresé en el capítulo 58 de junio de 2021, que es que si bien es igual de preocupante que las dos mitades políticas se odien, una cosa que me angustia es que en una de esas dos mitades, que es la derecha, los conservadores, y por eso fue que me desvié, los que votan republicano, se ha incunado una idea antisistema, antipolítica, que ya no cree en las reglas del juego democrático constitucional, de acuerdo a como se establecieron en los Estados Unidos con la revolución por la que se independizaron y por la que se dieron esa constitución a finales del siglo XVIII y que ha evolucionado hasta ese gobierno representativo que tienen hoy, que
da en llamarse, se le conoce hoy en día como democracia representativa. Una cosa que es esencial en los Estados Unidos es cómo han logrado tener una elección presidencial de forma estricta cada 4 años y no importa lo que esté sucediendo en el país, ni siquiera cuando estaban en guerra civil, donde murieron más personas que americanos que murieron en las dos guerras mundiales sumadas, en la Gran Depresión, en ambas guerras mundiales, como eso aún así no les impidió hacer unas elecciones cuatrienales para renovar el Congreso, perdón, el Ejecutivo, y también hacer elecciones bianuales para renovar el Legislativo, más todas las elecciones que haya va. Una cosa que me preocupa horrores y que espero que cambie y que yo achaco, que por supuesto, eso no se le puede achacar todo a él, pero que él ha sido el galvanizador y se ha aprovechado de eso solo por su ego, eso se ha galvanizado con Trump. Porque hasta ahora, todo el que perdía las elecciones en los Estados Unidos eventualmente terminaba reconociendo su fracaso. Hay casos históricos como Nixon, que aguantó y que pasaron varios meses y todavía seguía queriendo revisar algunos casos, pero al final Nixon en el 60, cuando perdió contra Kennedy, que fue una derrota muy estrecha en el voto popular, pero al final todos terminaban reconociendo la derrota. Y eso afianzaba el sistema hasta Trump en noviembre de 2020. Porque para más colmo, no se pudo saber el ganador sino hasta una semana y pico después. La elección fue un martes y fue ese sábado, no fue semana y pico, pero fue ese sábado siguiente que se dio ganador a Biden. Y Trump no reconoció el resultado, litigó para tratar de negarlo, y cuando todos los litigios fracasaron, llamó a la turba, cosa que él negó anoche, pero que hay sobrada evidencia que lo demuestra, llamó a las turbas a que asaltaran el Capitolio para que impidieran el 6 de enero el proceso de certificación de los resultados. Y todavía al día de hoy sigue negándose a reconocer que él perdió esa elección. Y con él, un porcentaje considerable de su base cree firmemente en eso y cree que hay una conspiración, que hay un Estado profundo, que hubo fraude, y con eso minan las bases del sistema institucional de los Estados Unidos. A mí me parece, por tanto, que el sector conservador que vota republicano en los Estados Unidos ha llevado la gravedad de la situación a una escala muy grande, y si bien me parece tan nefasto que las dos mitades se odien y que la izquierda odie radicalmente a la derecha y la derecha radicalmente a la izquierda, los sectores liberales, ultraliberales, que admiran la socialdemocracia europea, etcétera, no han llegado a poner nunca en duda las reglas del sistema en la misma manera en que han caído los votantes republicanos, sobre todo ese enorme porcentaje que se identifica y defiende a Donald Trump. Y yo recuerdo venezolanos escribiéndome a mí en el año, a finales del 20, principios del 21, mira Sebastián, ¿qué opinas tú de lo que pasó aquí? Yo creo que a Trump le robaron su elección, pero la Corte Suprema no le quiere reconocer eso. Coño, vale, ¿cómo lo fuerza? La Corte Suprema es ultraconservadora, tiene 3 jueces que nombró Trump y de los que Trump ahora se enorgullece, y ninguno quiso admitir los casos. Un montón de líderes del partido que en un primer momento le concedieron el beneficio de la duda se han distanciado, han dicho, no, Donald Trump perdió y punto. Y Trump se niega, y un gentío en la base todavía se afilia a esa, se mantiene atada a esa idea. Y con eso debilitan la fortaleza de el sistema político de los Estados Unidos, porque como dije en otro capítulo, todo un tinglado político institucional, eso que los griegos llamaban politeia, es en buena medida una ficción. O sea, es un cuento que nos metemos y creemos en él y nos atenemos a reglas que son total y completamente inventadas, que nos imponemos nosotros mismos, pero que no por eso dejan de ser arbitrarias por el simple hecho de ser una invención humana, y nos atenemos a ellas y decimos cosas como, no, yo no puedo hacer eso porque eso me lo impide las reglas del sistema. Ese sistema de creencias se pone en duda cuando uno dice, pues yo sí lo voy a hacer, a mí las reglas no me importan. Y entonces en eso te tercermundizas y caes en lo que ha caído eternamente América Latina, por ni hablar de África. O incluso en lo que cayeron hasta hace recientemente, muy recientemente, varios países europeos. Entonces eso es muy preocupante. Si ya preocupa que las dos mitades del país se odien de forma intransigente, con un sector en el medio que todavía es dominante, que reconoce que eso es negativo, pero que aún así ve con sospecha al otro,
es muy grave que uno de esos dos mitades esté poco a poco, pero cada vez con más fuerza, no creyendo en las reglas del sistema y llegando a querer violentarlas para, entre otras cosas, eliminar a la otra mitad. Por más que en los sectores de la izquierda estadounidense hay un montón de ese cuento de la política identitaria, la sobreexageración de la corrección política, es nefasto y ha caído en cosas muy burdas y se cancela gente. Eso es nada en comparación con lo que han caído gente como lo que cayó Trump. O sea, busquemos las caras más radicales del sector político de la ultraizquierda. O sea, Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders en ningún momento han puesto en duda las reglas del juego político institucional en los Estados Unidos como lo puso Donald Trump y como lo tienen ahora varios políticos republicanos que ocupan cargos de elección popular. Eso es preocupante y es muy, muy grave. Y eso ha hecho que, por ejemplo, la revista El Economist haya comenzado a considerar la democracia de los Estados Unidos como una democracia con problemas, porque el sistema de creencias culturales que apoya al sistema de reglas se ha debilitado. Solo por eso le ha disminuido la valoración a los Estados Unidos, entonces la pone en un renglón en el que estaría a la par con países como México y como Brasil. Eso es triste y terrible y eso es muy, muy, muy preocupante. Y ya solo por eso, a mí me parece que cualquier idea que a mí me pudiese poner en consonancia con los republicanos y que incluso algunas ideas de Trump a mí me llegaron a gustar, como hasta cierto punto, cierto grado de su propuesta aislacionista, a mí de entrada me parecía interesante cuando las propuso al llegar al poder. Luego cuando vi cómo las implementó me pareció terrible y nefasto y darme cuenta de cómo eso ha galvanizado entonces a todas las potencias autocráticas del mundo, como Rusia y China, yo digo, no, 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 o sea, de pana los Estados Unidos no se puede retirar. Pero en un primer momento eso me pareció interesante. La idea de el apoyo al sector privado, aunque Trump no es ningún pro libre mercado, Trump es pro gran empresa, que no es lo mismo hacer pro libre mercado. Suena parecido, pero en realidad no son en esencia lo mismo. Todas esas cosas que podrían tentarme a vincularme con ellos, en buena medida porque como a cualquier otro venezolano vengo con el trauma de la experiencia chavista, todo eso se pierde cuando veo que en ese campo acá al lado de la idea del ataque a la institucionalidad y las reglas del juego. Entonces, ahí me recuerdan al chavismo, entonces sí me parece válido en ese caso hacer una comparación de Trump con Chávez, que a muchos venezolanos trumpistas lo ofende, porque ¿cómo vas a decir eso si Trump es pro empresa, es la derecha y Chávez es la izquierda y es malo? No, no importa la etiqueta, como he dicho antes, importa es tu relación para con las reglas del juego. Y en ese sentido, Trump y cada vez más gente en ese campo político ponen en duda eso, actúan de forma antiliberal, antiinstitucional y ya hemos visto aquí y en otras partes las consecuencias que eso trae. Y eso es mucho más preocupante que la etiqueta. Es esa accionar. Y entonces eso es lo que me preocupa. Y ya con esto cierro la idea, pongo fin a esta fe de rata, me disculpo y bueno, espero que me hagan llegar sus opiniones.